pensar de forma conjunta. Es una gran ventaja de Silent porque en la mochila llevamos, digamos, prácticamente todas las tecnologías y siempre podemos elegir la que es más adecuada, la que es más conveniente, la que se ajusta mejor al proceso y no estamos atados a decir que si fuéramos fabricantes solo de una, que nuestra solución pues es un poco esa idea de que si solo tienes un martillo tratas todos los problemas como planos. Tenemos afortunadamente una navaja suiza que nos permite pues elegir lo que es más adecuado en cada uno de los casos. El podcast del agua. Hola y bienvenidos a El Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto al gran Carlos de Juan Álvarez. Carlos es ingeniero industrial por la Universidad de Oviedo y es el actual Senior Product Manager Water Treatment en Silent. Silent es una destacada empresa global del sector del agua centrada en desarrollar soluciones tecnológicas para la gestión, tratamiento y reutilización del recurso hídrico. Presente en más de 150 países, su enfoque en innovación y sostenibilidad la posiciona como un referente en la industria, enfrentando retos como el acceso a agua limpia, el saneamiento y la optimización de procesos. Carlos es un gran experto en desinfección de aguas y nos habla de las diferentes tecnologías que se pueden aplicar analizando sus ventajas, limitaciones y casos de uso más adecuados. Su enfoque combina un profundo conocimiento técnico con una perspectiva práctica, ofreciendo una visión completa de cómo estas soluciones contribuyen a mejorar la calidad del agua y garantizar la seguridad hídrica en diversos contextos. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Carlos y formularle una pregunta para completar el cuestionario. No te pierdas la entrevista porque Carlos comparte información clave y perspectivas únicas sobre el futuro de la desinfección de aguas y su impacto en la sostenibilidad hídrica. Arrancamos el podcast del agua. Buenas, Carlos, ¿qué tal? Lo primero de todo, muchas gracias por venir al Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Carlos de Juan Álvarez. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y un poco la personal. Eres ingeniero industrial por la Universidad de Oviedo y eres el actual Senior Product Manager Water Treatment en Silent. Para que nuestros oyentes se centren, Silent es una importante empresa global dedicada al sector del agua, especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas para la gestión, tratamiento y reutilización del recurso hídrico. Con presencia en más de 150 países, su compromiso con la innovación y sostenibilidad la convierten en un referente en la industria, abordando desafíos como el suministro de agua limpia, el saneamiento y la optimización de procesos en comunidades e industrias de todo el mundo. Ocupas actualmente, como he dicho, el puesto de Senior Product Manager de Water Treatment en Silent, especializado en equipos para el tratamiento de agua potable. En tu rol lideras la estrategia de productos, supervisas su ciclo de vida y colaboras estrechamente con equipos técnicos y comerciales para garantizar que las soluciones de Silent se adapten a las necesidades cambiantes de la industria. Tu trabajo es fundamental para impulsar innovaciones que mejoren la eficiencia y sostenibilidad en los sistemas de tratamiento de agua potable a nivel global. De todo esto y mucho más queremos que nos hables en el Podcast del Agua. Además, Carlos, has desarrollado trabajos en la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y para la Agencia Española de Cooperación Internacional, ambos en Bolivia. Y también te pediremos que nos hables un poquito de esto. Pero primero de todo, bienvenido al Podcast del Agua y, por favor, céntranos quién es Carlos de Juan Álvarez. Lo primero, Daniel, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí. Es todo un lujo y también
poner en valor este podcast del agua y la súper labor que estáis haciendo de difusión del sector y hablando con todo este elenco de profesionales que estáis trayendo. Es todo un lujo estar aquí. Y bueno, como has hecho una introducción tan completa, tan rigurosa de la parte profesional, pues hablo un poco de mi parte personal, de quién es Carlos de Juan, que creo que es una pregunta que te puede llevar la vida entera a responderla. Pero bueno, doy contexto a mi momento actual. Soy un padre de 40 años de edad, un padre de 2 hijos que tienen 3 y 8 años, Andrés y Mario. Llevo el cartel de aprendiz de padre en este momento. Y soy el hijo de 2 personas muy trabajadoras, un médico rural y una licenciada en económicas, que se crió y nació en Asturias, en un pueblo de Asturias que se llama Tineo, y que me inculcaron unos valores muy fuertes con respecto a la ética del trabajo, al compromiso con los demás, un poco a un servicio, una vocación de ayuda y de volcar en lo que tienes, lo que sabes en la sociedad en la que vivas para tratar de que sea un poquitín mejor. Y bueno, eso es un poco mi presentación a nivel personal. También me gusta decir, volviendo un poco al perfil profesional, que esa definición que tiene Jaime Rodríguez de Santiago del ingeniero híbrido, del curioso compulsivo, pues creo que encajó bastante bien en ese cajón de una persona que trata de estar aprendiendo de forma constante y de mezclar diferentes habilidades y capacidades. Y creo que este mundo del agua, pues afortunadamente nos da un campo muy amplio para que toda esa curiosidad, esas diferentes capacidades, competencias, pues las puedes poner en juego. Qué interesante, Carlos. Y además es que esa parte que has comentado de dejar el mundo un poco mejor dentro del sector del mundo del agua, es que te viene a la mano la pelota casi sin que te muevas, porque poco que hagas estás en una depuradora, estás en un tema de filtración, estás en temas de tratamiento de agua potable. Es que todo te lo da el sector para que con poquito que hagas lo dejes todo un poco mejor. Pues muy bien, muchísimas gracias de nuevo por venir al podcast del agua, el placer es nuestro y la alegría es nuestra. Y ahora te pediríamos que nos dijeras por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua. Queremos saber de todas las personas que se ponen en los micrófonos del podcast que por qué se han dirigido a este sector. Pues surgió concretamente en la época que trabajaba en cooperación al desarrollo fuera de España, en Latinoamérica. Eh, Gradualmente fui entrando en contacto con proyectos vinculados con el agua, con tratamiento de agua, especialmente potabilización, y tenía ya en el radar que tanto el agua como la energía iban a ser los grandes temas de las próximas décadas, y un posicionamiento hacia uno de los 2 sectores para mí me parecía como muy estratégico y muy clave en mi carrera. Y fue el agua el que me llamó a mi puerta, un poco por ese contexto de cooperación. Sí vi que había un potencial muy grande para transformar pues, las realidades que yo estaba viendo en ese contexto de Latinoamérica, zona rural, zonas que no tenían garantizada la calidad del acceso al agua potable. Y vi pues eso, un potencial tanto de desarrollo profesional como de conocimiento, como de potencial, ¿no? Para ayudar a los demás y para poder pues, poner en lugar, en juego, pues todo eso que podía aprender. Pues muy bien, oye, nos encanta que nos contéis qué es lo que te trajo a este mundo. Vale, pues como he comentado en la introducción, eres ingeniero industrial y cuéntanos, ¿crees que esta carrera te ha ayudado en tu vida profesional? ¿Echas de menos alguna formación que quizás te hubiese aportado más en algún aspecto? No lo sé, recursos humanos, contabilidad, algo de eso. Pues la verdad que es una carrera, como sabes, una carrera de corte generalista, pero ha sido una palanca y una ayuda a lo largo de toda mi carrera profesional, diría que muy potente. Es una carrera que te da una formación básica a nivel, pues, conceptos básicos de mecánica, electricidad, electrónica, luego de construcción, y que te ayuda a tener una base para poder empezar a funcionar profesionalmente. Luego te das cuenta que a nivel de conocimientos lo tienes todo por saber y hasta que no empiezas profesionalmente a funcionar, pues realmente no adquieres un conocimiento real, pero sí te da un potencial y arma un poco tu modelo mental, tu manera de pensar para que bueno, puedas funcionar de una forma eficiente, resolver problemas aparentemente complejos, tomar decisiones correctas, y creo que sí que te da una base sólida para hacer todo eso.
A nivel de lo que he hecho en falta de la carrera, pues evidentemente hay temas que no se tratan y que son totalmente necesarios en la vida profesional, por ejemplo, toda la parte de habilidades blandas, mencionabas la parte de, a lo mejor, la parte de gestión, contabilidad, recursos humanos, totalmente cierto que no se tratan, pero bueno, el tiempo que permaneces en la carrera son unos años, 5 años, hice el plan antiguo antes de esta nueva etapa de Bolonia. Y creo que hay, a lo mejor, a nivel conceptual, y creo que es más un tema país, por ejemplo, como están estructuradas las carreras, las ingenierías en España y también otras carreras, están muy vinculadas a un enfoque, yo creo que teórico, frente a lo que sucede en otros países, sobre todo el mundo anglosajón, donde parte más de un enfoque práctico y luego se van a la teoría para entender esa teoría de forma más consolidada. Y sí creo que he hecho en falta pues, esa parte más práctica, las carreras de ingeniería españolas. Salimos a veces de la carrera sin haber visto pues, elementos, equipos, que te encuentras a la realidad y que tienes que aprenderlo a marchas forzadas. Y creo que haber tocado un poco más toda esa parte dura, haber ido más a la parte práctica y volver a la teoría, creo que puede ser, que sería una de las sugerencias que yo haría en los planes de formación que tenemos de las ingenierías. Pero bueno, a nivel general, me parece que tenemos un nivel de ingeniería alto. Cada vez que he trabajado en equipos multidisciplinares a nivel internacional, y me pasa ahora, nuestro expertise técnico, nuestra formación es súper reconocida por equipos de fuera del país. Creo que tenemos un nivel de formación potente. Sí. No eres el único que comenta ese tema digamos, de la formación más de campo, ¿no? Que la universidad quizás está un poco coja, pero no solamente en ingeniería. Yo también tengo la ingeniería y yo creo que no fuimos a ver ninguna empresa en ningún momento. Pero no solamente eso, yo creo que es una cuestión más de la Universidad Española. Hablaba con uno de los invitados, que es el director del Acuario de Zaragoza, una persona encantadora y que ha salido una entrevista buenísima, y que él es biólogo y nos contaba que por la universidad, por la de Madrid, no estamos hablando de Universidad de Madrid, dice que ellos fueron a ver el Zoo de Madrid una sola vez en los 5 años de carrera. O sea, y cómo veían los animales, pues en fotos o en vídeos o algo así. En fin, esto... Sí, total, perdimos como de un enfoque totalmente muy teórico, con un nivel Bueno, sí. alto, yo creo, a nivel conceptual, un nivel muy alto. O sea, se tocan sin bajarlo a veces en la realidad, y la realidad siempre, ninguno de los dos modelos puramente teórico, puramente práctico, son útiles por separado, pero sí a lo mejor la circularidad entre ellos, ¿no? Reforzar la teoría a través de la práctica y viceversa, yo creo que es importante, y de hecho es como aprendes laboralmente, ¿no? Estás siempre en este círculo constante entre la teoría y la práctica. Bueno, no lo creo que lo arreglemos ahora entre tú y yo, pero bueno, pero me parece interesante al menos que salgan estas cosas, ¿no? Así que cuando alguien dentro de unos años lo escuche y diga, ostras, pues ahora no, ahora es todo práctico. Pues mira, oye, la cosa ha cambiado. Muy bien, vale, pues continuando un poco con el cuestionario, tienes un posgrado en Ingeniería de los Recursos Hídricos. Cuéntanos, Carlos, qué te motivó a decidirte por esta titulación y cómo ha influido esta especialización en tu enfoque para desarrollar soluciones en el tratamiento de aguas. Pues me vino un poco por la necesidad. Empezaba a afrontar proyectos ya a nivel de ingeniería potabilización y también temas de depuración. La carrera de ingeniería industrial, toda la parte de microbiología, bioquímica, todo lo que está vivo, está fuera de la planificación de asignaturas, y tenía una laguna ahí importante, y me interesaba mucho conocer los procesos biológicos, tener el detalle y tener las bases también, herramientas útiles para afrontar proyectos. Entonces, de la posibilidad de hacer este posgrado en la Universidad de Zaragoza, es un posgrado bastante completo, y bueno, me lancé a hacerlo y fue un complemento muy bueno para mi carrera. Me dio una perspectiva teórica potente y otra vez como si fuera un poco ese primer escalón que te permite, bueno, acelerar tu proceso de ser eficiente y competente en el campo en el que te estás dedicando. Pero es verdad que la práctica profesional supera a los conocimientos que vas adquiriendo, pero es un muy buen punto de partida para ganar competencia en relativamente poco tiempo. Entonces me parecía algo muy recomendable y un complemento muy bueno a mi formación de ingeniería industrial. Sí, totalmente.
Muy bien, Carlos. Oye, vamos a entrar y vamos a pasar, dejar ya la parte más de formativa y vamos a entrar ya un poco en tu parte más profesional que tiene mucho tomate, ¿no? Vamos a comentar que has trabajado en Bolivia con la Agencia Española de Cooperación Internacional AECID y con la FAO, con la Food and Agriculture Organization. ¿Qué motivaciones te llevaron a trabajar en cooperación internacional y específicamente en un país como Bolivia? Porque en ambas dos estuviste repitiendo. ¿Qué tiene Bolivia? Cuéntanos un poco y bueno, ya de paso cuéntanos cómo es la vida en Bolivia y qué aspectos culturales o personales te impactaron más durante tu tiempo allí. Pues Bolivia fue un poco una consecuencia de mi salida, digamos, de España. Tuve una beca Erasmus para hacer mi proyecto final de carrera en una gran école, una escuela de ingeniería en Francia, en Besançon. Ajá. Y bueno, eso me llevó a un contexto internacional, a empezar a trabajar, a estar pues, en un centro de investigación con personas de otros países, mayoritariamente franceses, pero también de otros países. De ahí empecé a trabajar en una consultora de innovación que estaba en Niza. Y bueno, hacer proyectos de innovación, desarrollo, que venían de terceros países, países en desarrollo, y a colaborar mucho con actores de ese tipo. En ese momento bueno, pues tenía un jefe, una persona muy, muy potente, Serge Gallot, que venía del MIT de Estados Unidos, una mente muy abierta. Ah, Y bueno, fue la verdad que una influencia grande para mí en ese momento. Y ya hablamos de la posibilidad de trabajar en un país de ese tipo. Él había tenido experiencias así, y me llamó bastante la atención. Estaba con un puesto de consultor junior, unas perspectivas bastante buenas de crecimiento, desarrollo, en Niza, en Francia, un lugar desde luego cómodo, bonito, acomodado. Sin embargo, esa idea de irme a países, salir del entorno europeo, irme a países pues, en vías de desarrollo, con otros problemas, tener también un poco esa posibilidad de tratar de cooperar con lo poco que sabía, una persona joven, todavía totalmente en fase de aprendizaje, y me resultó, pues bueno, atractivo e interesante. La ECID, antes de la crisis económica, 2008-2009, tenía un programa para contratar jóvenes profesionales menores de 30 años para sus proyectos de cooperación a nivel global, allí donde está con presencia en África, Asia, Latinoamérica, y justo salió un puesto de ingeniería industrial para ser responsable adjunto al director técnico de un proyecto bastante grande, un proyecto de, de una fábrica de transformación maderera, que transformaba madera en una zona ah. de aprovechamiento sostenible de madera, con sellos FSC, aparecen prácticamente todos nuestros productos de papel, madera, etcétera. Pues en esa época estaban empezando. Entonces, en medio de una zona donde el manejo de madera era pirata, por así decirlo, querían implantar un modelo cooperativista que aprovechara la madera de comunidades indígenas, que se manejara de forma sostenible y que generara pues, beneficio económico. Y entonces se transformaba la madera para ser vendida a mercados pues, de Europa, Estados Unidos. Y la ICID hizo una inversión potente, tenía unas instalaciones industriales bastante potentes, que además cuando llegué tocó escalar pues, nuevas fases de, por ejemplo, hornos de secado, máquinas de transformar moldureras, etcétera. Y llegué en un momento donde, bueno, pues pasé de ser un consultor junior a tener a mi cargo pues, a más de 80 personas, o sea, un Hola. rol de liderazgo bastante potente con un nivel de juventud pues, muy alto, lo que permitió, primero, agarrar como un nivel de responsabilidad, competencias bastante potente en muy poco tiempo, un nivel también de presión y de obligarme a trabajar infinitas horas para llegar a donde se esperaba que llegara, y ha habido un desarrollo profesional y personal. Vas con la idea de que vas a ayudar, vas a cooperar y al final tú eres el cooperado, ¿no? Y aprendí muchísimo a nivel humano, a nivel profesional. Fue un desarrollo espectacular. El contrato era de un año, la ICIP pues luchó bastante por que pudiera continuar, me dieron las condiciones, luego me fueron involucrando en proyectos del Fondo del Agua, ahí fui tocando los primeros temas de ETAPS, etcétera, tratamiento, Mira, y ahí me mira, fui mira. enganchando y bueno, finalmente me preguntabas, la FAO fue una consecuencia de esa relación con la IFID, llevé gran parte del conocimiento que había adquirido para proponer pues, modelos. La FAO estaba trabajando en desarrollar modelos de financiación para esas comunidades indígenas dentro de la lógica industrial que habíamos desarrollado. Entonces, empezamos a aplicar algo que había trabajado en mi época de Niza, que era el pensamiento de sistemas y dinámica de sistemas
pensamiento sistémico para crear todas esas herramientas. Y bueno, estar en Bolivia fue súper enriquecedor a nivel humano. Vivía en una zona preciosa en el oriente de Bolivia, la zona de las misiones jesuitas en San Ignacio de Velasco, una ciudad pequeñita del oriente, preciosa, fundada por los jesuitas en el siglo XVIII. Y fue un sitio donde encontré a gente local encantadora, con unas ganas de hacer cosas impresionantes, una alegría vital también muy contagiosa y una vida muy sencilla en lo material, pero súper rica a nivel, pues eso, a nivel relaciones, a nivel día a día. Y en pocos años, tuve 2 años, casi 3 años, yo creo que tuve un crecimiento personal. La verdad que estoy muy en deuda con el país. Allí conocí a mi mujer, que es extremeña, pero también trabaja en temas de cooperación. Allí volvimos los dos. No sé, estoy totalmente en deuda con Bolivia a nivel personal, profesional. Sigo manteniendo muchas amistades allí. Y bueno, de alguna manera siempre tengo un ojo puesto en lo que pasa en el país y es una maravilla, una auténtica maravilla de lugar. Ujú. Qué bueno, qué bueno y qué curioso lo de encontrarte una extremeña en Bolivia, qué curioso. Bueno, y en cuanto a, digamos, que cultura y tal, era muy diferente o notaste mucha diferencia con respecto a un poco a la vida que tenías en, bueno, en España o no tanta, ¿no? Bueno, somos primos hermanos de alguna manera, ¿no? Hay Claro. tantos vínculos culturales con Latinoamérica a nivel idioma, a nivel concepto de vida, etcétera. Resulta muy familiar, pero a la vez las diferencias son muy grandes, sobre todo a nivel rural, pues bueno, si en organidad de comunidades realmente es un país con comunidades indígenas muy potentes, un movimiento indígena muy potente y hay un salto enorme desde el nivel comida como festividades, como incluso la manera de vivir. Hay algo bastante peculiar que muchas veces trataba de definir con los amigos de aquí, es que allí te levantas un día por la mañana y no tienes claro lo que va a pasar a lo largo del día porque es muy difícil planificar y hay un montón de eventualidades. Y digamos, lo sorpresivo del día a día también es un cambio muy grande con lo que puede pasar un día aquí en Madrid, que más o menos sabes el día desde que te levantas hasta te acuestas, más o menos puedes decir lo que te va a pasar de un momento a otro. Y allí el nivel de lo no previsto es realmente muy alto, ¿no? Y muy Curioso. interesante, muy Qué interesante, sí. curioso, me encanta, me encanta. Y sobre todo me parece muy interesante que la gente y que salieses de tu zona de confort para eso, para vivir esta experiencia que luego, mira, ha resultado de lo bueno lo mejor. Pues muy bien, oye, y continuando con tu etapa en AECI y en FAO, esta experiencia en cooperación con estas organizaciones, ¿tú qué habilidades o aprendizajes personales te llevas de ellas, ¿no? Y luego también has trabajado en Traxa aquí en España. Háblanos de tu experiencia en este medio propio de la Administración española. Cuéntanos un poco ambas dos. A nivel de AICIP y FAO, lo que me parece muy interesante de estos organismos, así tipo multilateral, es que tiene un nivel de interlocución, muchas veces un nivel de interlocución muy alto con la administración y trabajan muy a nivel de planificación y muy a nivel programas. Es decir, sales de la lógica ingeniero, muchas veces dedicada a proyectos y que son súper útiles y que es normalmente nuestro foco y saltas a ese escalón de pensar en programas, es decir, en ese sumatorio de proyectos que construyen una realidad, ¿no? Y tienes una visión a lo mejor más a medio, largo plazo y ese nivel de interacción con la administración y pensar de la mano con la administración de un país o de una región y planificar, pues te da una perspectiva muy, muy interesante, te enriquece mucho, además de generar, bueno, las herramientas con las que trabajas, herramientas tipo marco lógico, herramientas, hablábamos ya de hace 15, 20 años, hablábamos ya de toda esta teoría de los KPIs, elementos de medición, etcétera, y muy preocupados por la relevancia del impacto de las acciones, por saber si efectivamente lo que estábamos planificando y lo que estábamos preveyendo tenía un impacto real en, en la sociedad o Ajá. en las personas beneficiarios a los que nos estábamos dirigiendo. Todo esto, que parece un poco etéreo, cuando lo bajas a tu lógica de proyectos, te arma mucho, ¿no? Y te da una perspectiva amplia del trabajo que estás haciendo. Y efectivamente tuve una
segunda fase, una transición quizás desde el mundo de la cooperación al mundo de la empresa privada y que fue trabajar en Traxa, el departamento internacional de Traxa, Ah, bueno. que bueno, no desconecté, tenía base en Madrid, pero seguí viajando mucho, principalmente a Latinoamérica, pero también mucho a África, y donde me dediqué al departamento internacional en una primera fase a trabajar en proyectos de condonación de deuda, los que Traxa hacía un poco de ingeniería, de soporte de ingeniería para la definición de proyectos que luego ejecutaban empresas españolas, principalmente vinculados al agua. Trabajé mucho en la parte de potabilización, por ejemplo, Ah, sistemas de potabilización en Ghana, proyectos de regadío, proyectos también de acuicultura. Después pasé a ser el responsable de la delegación, de la oficina técnica que Traxa tenía en Argelia, y allí bueno, pues estuve yendo y viniendo prácticamente año y medio, 2 años, también con una actividad muy interesante en el norte de África, muy vinculada también a gestión de agua, tratamiento de agua. Sí. qué interesante. Y encantado de estar todo el día de aquí para allá. Por un lado sí, pero me cambió la vida justamente el nacimiento de mi primer hijo. Justamente tuve un parteaguas en ese momento, porque recuerdo que estaba trabajando justamente en Ghana, mi mujer estaba embarazada de 8 meses, o 7 meses y medio, era tarde, y el jefe en aquel momento, que es una maravilla, Carlos Ramos, me dijo, ten mucho cuidado con estos eventos de estar fuera trabajando con tu mujer embarazada, tarde, cuidado, no te vayas a perder algo tan importante. Y justamente el nacimiento, cuando estuve presente, en el parto, por supuesto, justamente el nacimiento de mi primer hijo me hizo cambiar un poco la perspectiva y ver un poco la necesidad de estar más presente en España, viajar menos o viajar solo, digamos, a nivel nacional, y eso me llevó a un cambio de trabajo realmente. Me surgió una oportunidad con Saint-Gobain. Me ofrecieron un puesto para ser Ajá. el responsable de proyecto de sus soluciones de filtración, de un producto que tienen, se llama Filtralite, y estaba todo por hacer en España. Y bueno, lideré ese proyecto del que fui responsable 5 años, y fue un poco todo, montar las bases un poco técnicas, abrir mercado, Ah, ser un poco el soporte para la parte comercial, encargarme también de partes nuevas para mí que nunca había tratado, marketing, etcétera. Y fue algo también un cambio hacia una estabilidad, hacia estar, digamos, una estabilidad de no viajar tanto, estar en Madrid y moverme alrededor del país. Y bueno, también 5 años con un rendimiento muy bueno y un proyecto que fue súper exitoso. Y también un aprendizaje yéndome al mundo de la empresa privada, tipo gran empresa multinacional como Saint-Gobain, realmente una gran empresa, y me dieron la oportunidad de hacer un proyecto pues muy, muy interesante, donde aprendí un montón, entre contacto con un montón, con la realidad nacional de primera mano, usuarios finales, ingenierías, constructoras, y vamos a poner cara a todo el mundo en este mercado que tan interesante y tan pujante y tan de primer nivel que tenemos en España. qué bueno, qué bueno. Claro, pasaste digamos, de una parte como más de estar todo el día fuera, luego entraste en Traxa y luego ya pues Saint-Gobain como más tranquilo, un proyecto pues, más de estar desde el principio, de colocar todo en su sitio, de organizar me parece muy interesante. Me parece muy interesante y luego pues que ya te da las bases de la filtración, que es un poco lo que vamos a ir viendo a través del resto de proyectos que has trabajado. Ahora pasas el siguiente escalón, es la etapa de Silent, que es donde estás ahora mismo. Esta compañía ofrece una amplia gama de equipos y servicios especializados en el tratamiento y gestión del agua. Desde tu perspectiva, háblanos un poco de cuáles consideras que son las soluciones más destacadas actualmente y por qué. Un poco para Mm. centrarnos en que estamos hablando de Silent. Exacto. Bueno, a lo mejor para los que no conozcan Silent, seguro que todos conocen alguna de las marcas de Silent, y no todos a lo mejor ubiquen lo que es Silent como concepto, que es ese Claro. integrador tan grande de marcas y fábricas que básicamente se ocupan del ciclo integral del agua. Prácticamente tenemos equipos y tecnología para tratar de agua en todos los momentos y, digamos, para todas las casuísticas que el agua requiera tecnología, desde transporte con bombeo, con nuestras bombas Fleet, agua sucia, nuestras bombas de agua limpia al hogar, todos los sistemas de tratamiento posible,
agua residual y agua potable, luego hablaremos un poco más en detalle. Luego Ujú. mucha parte también que tú conoces muy bien, Daniel, de toda la parte de producto digital. Claro, destacar algo, lo que nombre y me deje fuera, me van a tirar las orejas mis compañeros, pero voy a hablar un poco de mi libro y voy a hablar un poco del tuyo, si te parece. Venga, Eh, perfecto. yo Hemos venido a eso, a que hables de tu destacaría, libro. destacaría la parte de producto digital, un poco por la demanda de los tiempos. Tenemos Ujú. pues ese concepto que es Silent View, alimentado por Go y Agua, básicamente, que es la plataforma que integra la parte de software y análisis de datos para la utilidad y para los fines un poco que nuestros clientes finales demanden. Hablamos de sistemas, bueno, que integran pues, inteligencia artificial, machine learning, altamente conectados y que te dan la capacidad de pues, hacer funciones predictivas, de poder tomar decisiones para ahorrar energía, para evitar pérdidas de agua, etcétera, hacerlo de una manera eficiente, hacerlo de una manera pues, totalmente automatizada y básicamente ahorrando en recursos, energía, etcétera. Luego tenemos nuestra parte de todo lo que es nuestra línea de tratamiento, que es inmensa. O sea, tenemos un portfolio de tratamiento de agua limpia brutal. Y más que portfolio y tecnologías, yo destacaría lo que hay detrás de ese portfolio. En cada fábrica, en cada grupo de expertos, tenemos personas, pues eso, con una capacidad muy alta, con un recorrido en proyectos, experiencias reales, que se llevan de un lugar a otro del mundo. O sea, las experiencias, por ejemplo, que cosechamos en California se vienen aquí y las compartimos con los usuarios finales de aquí y viceversa. Lo que aprendemos aquí nos lo llevamos a otros lugares. Entonces, ese portfolio tan inmenso es sinónimo de una generación de conocimiento muy grande y de una puesta en común de ese conocimiento en diferentes lugares de Europa, que a mí me parece interesantísimo la línea de tratamiento. Y básicamente destacaría esas dos líneas, sin menoscabo de otras, que tenemos muchas otras, pero bueno, pues alargaríamos una hora hablando de otros temas. Pero a mí, mira, una de las cosas que has comentado que me parece súper interesante es un poco ese carácter global que tiene en este caso Silem y que permite eso, exportar experiencias y casos de éxito de un sitio como puede ser California a Navalcarnero o a donde haga falta, ¿no? Quiero decir que en este caso la globalidad de la empresa permite llevar las cosas que sí han funcionado, incluso las que no han funcionado, decir, ojo, que esto allí no ha funcionado. Que eso me parece Tal cual. súper, súper, súper potente, Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues vamos a continuar, porque aunque te quiero comentar un par de cositas más, ¿no? De Silent, ¿no? Porque el sector en el que se mueve Silent, el agua, es un sector muy competitivo y sobre todo rápido, ¿no? Con todos los avances que has comentado de los sistemas de toma de decisiones y de digitalización. ¿Cómo logra Silent adaptar sus equipos y servicios para responder a las necesidades cambiantes de sus clientes y al mismo tiempo impulsar la sostenibilidad? Sí, es un súper reto, es muy, muy complejo estar siempre, digamos, al hilo de lo que el mercado te demanda, de lo que tus clientes necesitan. Yo creo que hay tres, cuatro pilares. El primero que te diría es que estamos en innovación tecnológica continua. O sea, Silent invierte muchísimo dinero en equipos de investigación y desarrollo, en colaboración con centros de investigación y en integrar pues, las últimas tecnologías en sus productos. Tenemos muchísimas líneas de I+D, equipos que están totalmente dedicados a ello. Pues podrían nombrar, por ejemplo, toda la parte de IoT, que estamos y soluciones digitales a través de SilentView, pero también desarrollos de cosas o tecnologías más duras. Por ejemplo, yo estoy trabajando con los equipos que están desarrollando, por ejemplo, tecnología LED para aplicar en ultravioletas. Ah, Nuevos desarrollos, por ejemplo, para los equipos de ozono. Hay una lucha tremenda con minimizar consumos y maximizar eficiencia. Y también en innovación de cara a procesos, ¿no? Cómo podemos combinar diferentes elementos de tratamiento y ser más eficientes desde un punto de vista de inversión, desde un punto de vista energético y minimizar los requerimientos de inversión de nuestros clientes. Trabajamos mucho en esa línea. Diré también que para nosotros es clave toda la parte de colaboración cercana con los clientes. Trabajamos mano a mano con operadores, ingenierías, usuarios finales,
Y la idea es tener los oídos lo más abiertos posible para entender necesidades específicas y que nos permite personalizar soluciones y desarrollar tecnologías que están adaptadas para nuestros clientes. O sea, trabajamos para ellos, trabajamos para el mercado y la manera de optimizar lo que hacemos es escuchándolos a ellos y aprendiendo de ellos. Aprendemos muchísimo de operadores, aprenden una barbaridad de los operadores, también de usuarios finales, ingenierías. Estamos siempre atentos a lo que nos llegue a través de ellos. Luego tenemos también grandes lineamientos y grandes postulados, y en estos Silent es una empresa que está súper alineada con el tema de la economía circular y la sostenibilidad, y eso nos permite también estar un poco al día de lo que los países piden, las nuevas normativas piden. Creemos muchísimo en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con reutilización de agua, vengo Ah, repitiendo el mira. concepto, con el ahorro energético. Ajá. Y luego tratamos de ser lo más flexibles y ágiles posibles dentro de la medida de una empresa grande. Es una empresa gigante y la flexibilidad y la agilidad son palabras que nos repetimos siempre, y tratamos de serlo y tratamos de poder atender lo más rápido posible las necesidades de nuestros. Muy bien, muy claro y muy, bueno, en fin, un funcionamiento que habla muy bien de la empresa. Oye, pues si te parece, vamos a entrar en la materia de la que eres experto, ¿no, Carlos? Que es el agua potable y el agua regenerada y su tratamiento, y en concreto queremos tratar temas de desinfección. ¿Podrías explicarnos, digamos, a vuelo de pájaro, ¿no? ¿En qué consiste este proceso y por qué es tan importante en la gestión de los recursos hídricos? Pues perfecto. Como sabes, la desinfección pues, es básicamente el pilar del tratamiento de agua potable y el agua regenerada. Y básicamente lo que garantiza es la eliminación de microorganismos patógenos como bacterias, virus, protozoos, hongos. Y todas estas bacterias, todos estos elementos patógenos son los que pueden causar enfermedades tanto a humanos como pueden ser peligrosos para el medio natural. Y por eso es esencial para proteger la salud pública y la salud del medio natural, pues estos procesos de desinfección. Es bastante curioso que tenemos en mente que los procesos de desinfección quizás o pensamos que son que vienen de hace mucho tiempo, pero son relativamente recientes. No fue hasta principios del siglo XX que empezamos a desinfectar, por ejemplo, el agua con cloro. La Anda. primera planta, la primera etapa documentada que utilizó cloro fue una planta en la ciudad de Jersey, en Estados Unidos, y fue en 1900, hablo de memoria, pero en 1908, y básicamente se utilizó para contener brotes de cólera y fiebre tifoidea. Pero claro, no se pudo utilizar cloro hasta esa época porque fue en la segunda mitad del siglo XIX que los Pasteur, Robert Koch se ocuparon de desarrollar la teoría de los gérmenes que estaban vinculados a enfermedades. No estaba claro que los gérmenes generan enfermedades, y no hubo un matching entre patógenos específicos de enfermedades hasta bien entrado el siglo XIX. Entonces, tratar el agua con cloro pues, científicamente no tenía base, y no se hizo hasta esa época, ¿no? Obviamente, cuando se empezaba a tratar con cloro, a desinfectar, cuando se tuvo la constancia de ello fue el crecimiento del uso de cloro y de mecanismos de desinfección, no solo cloro, pino ultravioleta, ozono, que también son de principios del siglo XX, se empezaron a hacer súper populares. Fue una revolución auténtica. Yo diría que con el descubrimiento de la penicilina por parte de Fleming, eh, la utilización de elementos de desinfección en agua potable son digamos, las revoluciones de la, del, del cuidado de la salud humana, digamos, y de alargar la vida humana, de erradicar las muertes de recién nacidos, etcétera, más potentes que hemos tenido en el siglo XX. Sabemos que la desinfección, básicamente, y simplificando en pocas palabras, consiste en aplicar pues, medios físicos o químicos al agua para inactivar o destruir microorganismos. Y hay diferentes métodos, dependiendo un poco del contexto y de los objetivos. Entre los métodos físicos, pues radiación ultravioleta, calor, filtración. Entre los medios químicos, pues la utilización de oxidantes como el cloro o el ozono. A nivel de importancia en la gestión de los recursos hídricos, pues bueno, clave para la protección de la salud pública, como estamos diciendo, clave a nivel de reutilización de agua, sería impensable la reutilización de agua sin desinfección, y también, y desde un punto de vista medioambiental, clave para la preservación de los ecosistemas.
Qué interesante. Además, que luego te comentaré lo de un tema que he estado comentando con uno de los invitados del podcast sobre el tema de la, de la potabilización indirecta, supongo que un poco también nos puedes hablar tú. Oye, y de todas estas tecnologías que has comentado, ¿cuáles consideras que son las más efectivas en la actualidad? No sé si puedes como ponernos digamos, nos lo balanceas o digamos, nos comentas cómo las ves tú. Genial, claro que sí. Digamos, Celent tiene un portfolio básicamente que tiene, digamos, todas las tecnologías de desinfección, por así decirlo, principales que podemos encontrar en el mercado, tanto de la parte de métodos físicos como la parte de métodos químicos. Dentro de los métodos físicos tenemos tecnología de luz ultravioleta, nuestra marca de Deco ultravioleta y a la que hemos sumado después de la compra de Vocua nuestro ultravioleta TG para usos industriales. Tenemos también la parte de filtración con membranas y de filtración, pero bueno, la filtración granular o filtración de discos, digamos que queda un poco lejos del concepto de desinfección. Digamos que está dentro de la lógica de eliminación de sólidos, parcialmente desinfecta, pero no es una barrera para nada suficiente. Y tenemos dentro de la parte de tecnología de tratamientos químicos, pues todo lo que son nuestro portfolio de soluciones con cloro, clorogas, dióxido de cloro, que es la marca Wallace & Tiernan, y nuestra línea de fregados de ozono, que es la marca de Bereco. ¿Cuáles son más pujantes o cuáles son más, digamos, líderes? Te diría que todas y ninguna. O sea, todas son complementarias, dependen del contexto, dependen de los costes de proceso, dependen de la normativa contra la que estemos trabajando y los límites que queramos, a los límites que queramos llegar, y cada una establece relaciones de sinergia distintas con otras. Y el concepto este de multibarrera es muy, muy interesante dependiendo del proceso al que nos dirijamos. Es decir, y pongo un ejemplo, por ejemplo. Sí, por favor, coméntanos esto de la multibarrera, por favor. Tratamientos de reutilización, por ejemplo, donde tenemos que abordar, por ejemplo, según la nueva normativa de reutilización 2020, clase A, agua de reutilización para regadío de cultivos que se van a consumir crudos. Tenemos unos estándares para la validación muy exigentes, tanto de bacterias, virus y protozoos. Por ejemplo, el ultravioleta es súper eficiente para la eliminación de bacterias y protozoos y no lo es tanto para la eliminación de virus. ¿Puede eliminar virus? Sí, pero necesitas dosis muy, muy altas para llegar a los rendimientos que exige la norma. Entonces, la combinación de ultravioleta con tecnología de ozono, el ozono es muy, muy eficiente. No lo es tanto para bacterias y protozoos, consigue eliminarlos, pero es súper eficiente para la eliminación de virus. Entonces, esa sinergia que se establece entre los dos te permite diseñar instalaciones más pequeñas en sentido de inversión capital, tamaño de equipos de un ultravioleta y de un ozono, y digamos que cada uno hace bien y se especializa en hacer lo que tiene que realizar. El ozono se dedica a los virus, mejora también de paso la transmitancia del agua, tenemos un agua con una transmitancia mejor, por lo que nuestro ultravioleta va a funcionar mejor, requiere menos energía para eliminar esos patógenos, esas bacterias y esos protozoos a los que se dirige. Tenemos aguas abajo del ozono, un ultravioleta optimizado, digamos que diseñado para eliminar esas bacterias y protozoos a los que la norma nos obliga a cumplir. Esas sinergias son muy interesantes, entonces no podrías decir que un ultravioleta es mejor que un ozono, sino que los dos de la mano, bien diseñados, son una alternativa muy, muy interesante para abordar procesos de este tipo. Y bueno, hablo de reutilización, pero nos pasa constantemente en agua potable, procesos industriales, etcétera. Pensar de forma conjunta. Y es una gran ventaja de Silent porque en la mochila llevamos, digamos, prácticamente todas las tecnologías y siempre podemos elegir la que es más adecuada, la que es más conveniente, la que se ajusta mejor al proceso, y no estamos atados a decir que si fuéramos fabricantes solo de una, que nuestra solución, pues es un poco esa idea de que si solo tienes un martillo, tratas todos los problemas como tal. Tenemos afortunadamente una navaja suiza que nos permite, pues, elegir lo que es más adecuado en cada uno de los casos. Qué interesante y qué bien explicado, Carlos. Oye, hace unos días, hace un tiempo, te vi que que estuviste dando con nuestros amigos de aguasresiduales.info, diste un webinar sobre la tecnología OSEC, que es una tecnología de electrocloración in situ.
¿cómo puede llegar a ser una alternativa eficiente al hipoclorito sódico? O sea, digamos, explícanos un poco en qué consiste esta tecnología OSEC, cómo puede eso llegar a ser una alternativa y qué ventajas ofrece en términos de seguridad y reducción de costes operativos. Exacto. Con la compra de Evoqua por parte de Silent en 2023, tiene un montón de tecnología nueva. OSEC fue una de las tecnologías que vienen de la fábrica de Wallace & Tiernan. Tiene muchísimo recorrido, ya es una tecnología que las primeras referencias son de los años 40, es una tecnología con mucho recorrido y básicamente explicabas el concepto. Se trata a través de una electrolisis generar hipoclorito in situ, es decir, generar hipoclorito fresco. Los componentes que necesitamos o los elementos que necesitamos para generar ese hipoclorito fresco son básicamente sal, con grado de pureza y de calidad determinado, sal y cloruro sódico, agua y electricidad. Con estos tres elementos generamos hipoclorito fresco cada día en concentraciones en torno al 0,8%, por debajo del 1%. El hipoclorito comercial normalmente está en torno al 12, al 15% y tiene una serie de... O sea, es una maravilla cómo funciona, su capacidad de desinfección todos la conocemos y digamos que es el elemento más común en nuestras pequeñas y medianas setups. También en muchos terciarios se utiliza hipoclorito. Pues que tiene una serie de desventajas el hipoclorito comercial comprado en concentraciones de ese tipo. La primera, la más grande, es que se degrada con el tiempo y a temperaturas altas. Sabemos que tenemos una pérdida porcentual de la concentración de hipoclorito. Cuando lo almacenamos y ese hipoclorito que habíamos comprado al 15%, pues vamos perdiendo un tanto por ciento por semana, un 1, un 2%, sobre todo a partir de temperaturas de 20 grados. Y esa descomposición además genera cloratos. Los cloratos están regulados por nuestro nuevo Real Decreto de 2023 de agua potable. Tenemos una limitación de 0,7 miligramos, entonces incluso esa descomposición nos puede dar problemas de incumplimiento. Tiene un impacto económico porque estamos comprando y transportando un hipoclorito que al 15% lo estamos dosificando a lo mejor al 9, al 8%, estamos perdiendo un porcentaje muy grande que son costes, tiene un impacto en huella de carbono, en transportar algo que no estamos utilizando. Y cuando haces una comparativa en costes, en OPEX, pues hay una ventaja muy, muy clara de generar on-site versus comprar hipoclorito porque los costes son mucho menores. Básicamente el mayor coste de los OSEC es la compra de sal, básicamente. Nos estamos quitando la gestión de químicos, el manejo de químicos por parte de nuestros operarios y en lugares, por ejemplo, tenemos muchísimas referencias de lugares donde la compra de hipoclorito se complica mucho. Por ejemplo, islas, lugares aislados, rurales, etcétera. Tiene muchísimo sentido, pero ya hay grandes referencias de OSEC en grandes plantas, en grandes potabilizadoras. Básicamente por este enfoque de costes, por este enfoque de mejora de la huella de carbono, también por un concepto de soberanía, de autonomía, ¿no? De producir tu propio hipoclorito on-site, evitar el problema de los cloratos. Como inconveniente, diría, de los OSEC es que al final estás introduciendo una máquina nueva que hay que mantener, que hay que operar, etcétera, en la planta y bueno, aumenta un poco tu nivel de complejidad. Pero bueno, mejora en otros parámetros. Cuando dosificamos en altas concentraciones hipoclorito, por ejemplo, en la época invernal cristaliza, en la época de verano genera gases. Esos gases producen, por ejemplo, el destete de las bombas de dosificación. Nos cuesta dosificar con precisión. Cuando trabajamos al 1% de concentración, pues no tenemos esos problemas. Entonces, bueno, este es un poco el enfoque de OSEC. Es verdad que hay mucho interés por parte del mercado. Es una solución que está creciendo bastante. Hicimos un poco promoción, como decías, tras del webinar, porque sí teníamos la sensación de que no era conocido para nada. O no había realmente una percepción de valor en el mercado y sí nos parece que es una tecnología que en ciertos casos puede ser muy útil para nuestros clientes, para usuarios finales, constructoras. ¿Sí? Qué interesante. Oye, y que la concentración sea eso que has comentado del 1%, ¿no afecta o es suficiente para eliminar los microorganismos? Al final, dosificas la misma cantidad de hipoclorito en miligramos de litro, lo que tienes que dosificar es más volumen de líquido. Tus bombas de dosificación son más grandes porque tienes que dosificar más cantidad de líquido para aportar los mismos miligramos por litro. Estás dosificando pues, tus 2 ppm, dosificas tus 2 ppm, pero en volumen estamos hablando a lo mejor de bombas de dosificación más grandes también. Sí. Vale, o sea que se soluciona añadiendo, bombeando más. Vale, muy exacto, bien. Eso es. Muy interesante y muy, digamos, muy esperanzador, ¿no? Porque al final, si lo generas tú, pues eres absolutamente independiente.
Vale, vale. Muy bien. Oye, te lanzo las dos últimas preguntas que serían, oye, esto, Carlos, ¿cuál consideras que son los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo podemos abordarlos de manera efectiva? Súper. Tenemos mucho, mucho por hacer. Y claro, separaría, a lo mejor estructuraría esta pregunta a dos niveles. Tenemos el nivel local, España, donde nos estamos enfrentando, por ejemplo, en mi parte, en la parte de tratamiento, a nuevas normas. Por ejemplo, tenemos un nuevo decreto de reutilización. Hemos hecho la transposición de la norma del 2020 de reutilización europeo. Acabamos de transponerlo ahora en octubre y tenemos un nivel de exigencia brutal para algunas categorías, algunas clases de agua regenerada. Entonces tenemos que adaptar nuestro marco tecnológico y nuestro enfoque de tratamiento para cumplir y para hacerlo con eficiencia, con unos niveles de inversión que sean asumibles para la administración y un nivel del coste del metro cúbico también que sea asumible para el contribuyente. Eso es muy importante. Tenemos un nuevo Real Decreto de agua potable con nuevos parámetros de cumplimiento también muy exigentes que afectan a poblaciones de todo orden y condición, tamaño, etcétera, y que va a haber que abordar y que cumplir, y estamos camino de ello. Tenemos nuevas directrices de la normativa de vertidos. Por ejemplo, hay un tema encima de la mesa súper potente y súper interesante, es el tema de los microcontaminantes, tratamientos cuaternarios, una lista de microcontaminantes para poblaciones por encima de los 150.000 habitantes equivalentes que tenemos que encontrar la manera de hacerlo. Por ejemplo, en Chile llevamos muchísimo recorrido con ese tema porque tenemos referencias en Suiza, Alemania, llevan haciendo este tratamiento de microcontaminantes desde hace años, posiblemente con tecnología de ozono y tecnología de filtración posterior, tipo carbón activo granular o incluso arena, dependiendo un poco de parámetros de tratamiento y un poco el objetivo del tratamiento. Tenemos recorrido en eso, pero tenemos que bajarlo aquí a la realidad en España. Ya estamos con algunos usuarios finales trabajando en ello, están preocupados, ya tienen el foco, quieren, digamos, no hacer pilotaje, sino escalar a plantas medianas ya este tipo de tecnología para entender, pues eso, la eficiencia, los costes, entender también quién va a pagar por ello, porque los microcontaminantes básicamente son producidos por la industria mayoritariamente farmacéutica y cosmética, y están ahí un poco por su actividad. Entonces, ver de dónde vienen pues esa estructura de costes, cómo los vamos a abordar, etcétera. Creo que hay un súper reto en los próximos 10 años. Y tenemos también retos más básicos a nivel España. Seguimos incumpliendo en depuración en lugares, seguimos pagando multas y eso hay que abordarlo. Y mejoras también en todo lo que es la reducción de consumos energéticos, esa neutralidad energética de la que hablamos de aquí a 15, 20 años para el tema de depuración. O sea, no nos vamos a aburrir a nivel local España. Luego, a nivel global, hay temas potentísimos. Por ejemplo, el enfoque que hablabas, ¿no? De todo lo que es potabilización indirecta, es decir, de regenerar agua para, de alguna manera, abastecer a nuestras plantas potables y darle calidad para consumo humano. Eso es algo que, por ejemplo, ya se está abordando en lugares del planeta como California, pero que aquí empieza a ser un tema también. Y temas muy básicos a nivel global. Tenemos billones de personas sin saneamiento básico, sin depuración, sin abastecimiento de agua potable. O sea, es el ciclo del agua sin cerrar, sin definir, y hay un trabajo también brutal, un continente entero, África, muchísimas zonas de Latinoamérica, Asia, donde hay muchísimo trabajo todavía por hacer. Entonces, que se quiera sumar al tema del agua está en el momento preciso porque queda muchísimo por hacer y no nos vamos a aburrir. Estoy convencido de ello. No, lo hablaba además ayer, el otro día, con uno de los invitados. Este año viene calentito, el 2025 no nos vamos a aburrir, como tú dices, en absoluto. Y vamos a estar al tanto, ¿eh? Aquí en el podcast del agua vamos a estar escuchando y vamos a traer a los que saben de todo esto, como estamos haciendo. Así que, como tú dices, este va a ser un año 2025 para estar con las antenas puestas. Pues muy bien, Carlos, si te parece, ya te hago la última pregunta del cuestionario que es específico para Carlos de Juan y que es una pregunta que la que te preguntamos si nos puedes, por favor, compartir alguna anécdota interesante o lección aprendida que también nos gusta,
que a lo largo de tu carrera que te ha dejado una marca duradera en tu enfoque profesional. Y luego, desde hace un tiempo, también he metido porque me parece muy interesante, porque la gente que venís aquí sois todos tops en vuestros expertise y todos tenéis un hábito que es lo que yo llamo el hábito de oro, y es el que ¿cuál es ese hábito que consideras más importante para tu éxito diario? Entonces, bueno, pues ahí te las lanzo. Pues te diría que a nivel, algo que me ha dejado una marca duradera a lo largo de mi carrera, ha sido ciertas personas, esa figura bueno, que me parece tan interesante del mentor. Mira. Grandes referencias, ¿no? Que te subes a veces a hombros de gigantes, ¿no? Como decía Newton, para ver un poco más allá de lo que tú puedes vislumbrar. Hay personas, por ejemplo, mi jefe en la época de Traxa, Carlos Ramos, un ingeniero, una persona potentísima a nivel humano, lo primero, pero a nivel personal, cultural, una perspectiva amplísima. Había pasado por una cantidad de países bestial, con una sensibilidad muy especial, con un enfoque de conocimiento, de integración de la gente joven en los proyectos, de dejar hacer, dejar equivocarse, de aprender con la gente y de mantener pues un diálogo constante, un nivel de transparencia muy fuerte y una manera de hacer que no iba tanto de qué hacer, sino de cómo hacerlo. Para mí, por ejemplo, es una marca personal con humildad, tratando de seguir a personas de ese tipo. Esa figura del mentor me parece muy importante para todos los jóvenes. Para mí fue cierto momento de mi carrera pues muy, muy influyente y lo llevo conmigo. Llevo conmigo muchas cosas que aprendí, también de otras muchas personas, otros muchos jefes. Pero bueno, me quedo con eso. Muy bien. Que a nivel de hábito, te diría que mi hábito de oro quizás sean mis mañanas, las mañanas que ordeno un poco el día para hacer, me levanto muy temprano, 6 de la mañana, hago deporte media hora, 40 minutos, un poco de fuerza, un poco de HIIT. Ordeno la agenda del día, veo las reuniones y planifico en un papel básicamente las 5 o 6 cosas importantes que tengo que hacer. Le doy prioridad a lo que voy a hacer y un poco las cosas que no puedo dejar de hacer en el día. Me ayuda muchísimo. Luego despierto a mis hijos, desayuno con ellos, nos vamos al cole. Uno con su bici sin pedales, el de 3 años, el mayor con un monopatín. Y luego yo me vuelvo de cole montado en monopatín, con la bici al hombro, que es mi momento del juego. Y cuando consigo ordenar el día así, la mañana así, tengo ordenada mi cabeza, mis tareas, físicamente estoy preparado y dedico ese tiempo a mi familia, a estar con ellos, también con mi mujer. No sé, todo empieza bien, ¿no? Digamos que mi éxito diario depende de la primera piedra que pongo todos los días y así empieza. Qué interesante la lección y más el hábito de oro, pero no es un hábito, son 6 o 7, ¿no? Hay hábitos metidos todos en uno, nos has engañado, hay más de un hábito ahí, pero me parece súper importante lo que has dicho tú, así que, bueno, pues nos tomamos el hábito como muy, muy interesante y me parece que es una cosa súper importante. Bueno, pues como te comentaba, ya hemos terminado lo que es la parte específica y ahora, bueno, pues entraríamos en la parte más común, ¿no? Lo que les hago a todos los invitados, pero siempre antes, como buen oyente del podcast del agua, sabrás que aquí no estoy yo solo, tenemos una copresentadora que es una inteligencia artificial y que está durante toda la entrevista, monitorizando cómo van siendo tus respuestas, cómo van siendo mis preguntas, y siempre tiene pues alguna postilla sobre lo que hemos comentado. Entonces, bueno, pues yo ahora le dejo el micrófono, le dejo la silla y es ella un poco la que dirige el podcast en este momento. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Hola, don Carlos. Soy Laura, la copresentadora del podcast del agua. Es un honor escucharle en esta entrevista, donde está compartiendo su conocimiento y experiencia en el tratamiento de agua potable y regenerada. Me ha impresionado especialmente su claridad al abordar temas tan técnicos y relevantes. Tras seguir atentamente esta conversación, me surge una pregunta que creo puede añadir un enfoque interesante. Don Carlos,
en su posición actual liderando soluciones en desinfección, ¿qué innovación o cambio en las tecnologías de tratamiento de agua potable y regenerada considera que tendrá el mayor impacto en la próxima década? ¿Y cómo cree que las empresas del sector deberían prepararse para adoptarlo? Tengo mucho interés en conocer su perspectiva sobre este asunto, y confío en que su respuesta nos ofrecerá una visión motivadora sobre cómo podemos avanzar hacia un futuro más prometedor. Le agradezco enormemente su tiempo y espero con interés su respuesta, ya que estoy segura de que será muy enriquecedora para nuestra audiencia. Muchas gracias por compartir su visión con nosotros. Muchísimas gracias por la pregunta. Hacía mucho que nadie me llamaba Don Carlos, ¿eh? Yo creo que desde la época de que estaba en Bolivia nadie me llamaba así. Pues bueno, quizás la tecnología más innovadora para los próximos años no diría que es diría que es la combinación de las tecnologías que tenemos, es un poco el concepto del que venía hablando. Vamos a tener que repensar mucho cómo utilizamos de una manera eficiente nuestra tecnología y de cómo podemos, sobre todo, ahorrar energía y recursos para conseguir los estándares que necesitamos de desinfección, especialmente en agua, te diría que en agua reutilizada. Tenemos algunos casos muy interesantes. En Silent trabajamos mucho en procesos de oxidación avanzada. Voy a mencionar esta tecnología porque me parece que va a ser muy pujante en temas sobre todo de potabilización indirecta, reutilización de agua para básicamente abastecer plantas de agua potable, recarga de acuíferos o vertido en zonas de agua superficial que son directamente captadas por plantas de agua potable. Y nos enfrentamos a escenarios complejos porque incluso potabilizando el agua con osmosis inversa podemos tener contenido, por ejemplo, de compuestos tipo como NDMA que necesitan procesos de oxidación avanzada, combinaciones, por ejemplo, de ultravioleta y peróxido para lograr su eliminación y dar garantías, unas garantías que pensamos que una osmosis a veces es un corte absoluto y no lo es. Necesitamos desarrollar este tipo de tecnologías. Desde Silent, por ejemplo, estamos trabajando desde hace bastante tiempo ya en lugares tipo Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, con este tipo de tecnologías. Nos las estamos trayendo ahora aquí a España por demanda de clientes, de usuarios finales que están empezando a abordar este tipo de procesos. Estamos siendo pues, el soporte técnico para este tipo de procesos. No va a ser la única línea más pujante, pero sí va a ser seguro muy relevante y bueno, creo que va a estar ahí y va a ser parte de nuestro día a día, de nuestra normalidad. Pues vamos, yo estoy convencido de que esta copresentadora se ha quedado satisfecha, pero es que va a ser así, es que el tema de la potabilización indirecta, todo lo que tenga que ver con la potabilización indirecta, es que va a estar en los próximos años, pero de una forma exagerada. Entonces, bien, has hecho un apunte buenísimo, Carlos. Y bueno, pues eso, yo creo que esta copresentadora se habrá quedado satisfecha. Pues bueno, si te parece, pasamos ya a la última parte del cuestionario y en esta parte del cuestionario una de las preguntas que más relevancia tienen y que bueno, pues que me ayudan a que esto continúe es, Carlos, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast? Por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente. ¿A quién nos recomiendas? Pues hay una persona muy especial, paisano tuyo, se llama Joaquín Murría, Anda. que es el gerente de una empresa que se llama Ingeobras, se dedicó muchos años a temas de ingeniería del agua y que, bueno, fue una empresa que evolucionó bastante, con la que yo, una especie de partnership en mi época de Saint-Gobain, desarrollamos una línea de negocio que se llamaba BioBox para la eliminación de nitratos de forma biológica de agua potable. Bueno, hicimos un trabajo muy potente. Joaquín siguió con esa línea. Ahora mismo tiene una empresa que tiene como tres patas, ingeniería de la parte de construcción de plantas compactas para tratamientos muy especiales, tratamientos biológicos en agua potable, que es bastante disruptivo, y una línea I+D bastante potente, con postdocs y gente, yo creo que hace un trabajo muy, muy interesante. Joaquín, la verdad que tiene una historia muy potente, es tío muy lanzado, turolense, de Alcañiz, una persona que piensa fuera de la caja totalmente, out of the box, y te va a contar un montón de cosas, porque es muy divertido, sí, muy recomendable, claro. Uh-huh. Pues
Porque un amigo, un buen amigo. Pues fíjate, con más razón. Bueno, no sé si a partir de ese momento seguiréis siéndolo. Bueno, no sé, seguro que sí. Tampoco esto no es ninguna tortura. Yo contactaré con Joaquín y yo creo que si no nos conocemos, seguro que nos hemos visto porque en mi época, cuando estaba en la administración, seguro que me suena. Entonces, bueno, pues contactaremos con él y si quiere y le apetece pasarse por los micrófonos del podcast del agua, pues de aquí a un tiempo lo podrás escuchar como espero que te escuche él a ti. Así que, vale, muchísimas gracias. Y ya por último, si no te importa, Carlos, te pediría que nos dieras un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector. ¿Qué les puedes decir a estas juventudes? Pues les diría que, claro, el sector es un oficio, el agua, ¿no? O sea, que sea multidisciplinar. Aquí se encuentran muchas disciplinas distintas, los profesionales de todo tipo, pero diría que es una profesión que lleva tiempo aprenderla, necesita mucha vocación, necesita paciencia, necesita una buena voluntad y muchas ganas de aprender y ciertos riesgos. Es decir, hay que arriesgar, apostar por proyectos interesantes donde se aprenda mucho y priorizar aprender quizás frente a, no sé, otras cosas. La parte material, a lo mejor, la parte de seguridad. Diría que aprender y lanzarse son claves y que priorizaran eso y que tuviera mucha energía. Ese sería mi consejo. Qué consejo más bueno y además que es válido para cualquier persona que entre o que esté en el sector. Así que muy bien, te lo agradecemos mucho. Y ya, Carlos, pues agradecerte que te hayas pasado también por aquí, por el podcast del agua. Sobre todo quiero darte las gracias por haber compartido tu tiempo y tu sabiduría con nosotros. Ha sido un auténtico placer poder conversar contigo y escuchar todo lo que tienes que aportar. Aprecio muchísimo tu generosidad y la forma tan clara y cercana con la que nos has transmitido tu experiencia y espero que también por tu parte recíprocamente hayas disfrutado tanto como yo de este ratito que hemos compartido. De verdad, muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias por contarnos todo lo que nos has contado tan claramente y luego por recomendarme aquellos podcasts que también me parece muy interesante. Muchas gracias, Carlos. Gracias, muchísimas gracias a ti, Daniel. Ha sido la verdad que un gusto estar aquí contigo, poder conversar de todos estos temas y felicitarte por el trabajo que estás haciendo, este trabajo de poner a los profesionales del agua enfrente del micrófono y darnos la oportunidad no solo de hablar, sino de escuchar a los otros. Se aprende un montón. Es una auténtica, estás haciendo una pequeña biblioteca de Alejandría de experiencias personales de otros. Es un lujo escuchar a los Jorge Chamorro, Juan José Salas, el Largo, etcétera. Yo creo que perfecto también para la gente joven. Me parece también una aporte de introducción para ellos en el sector. Impresionante, creo que estás haciendo una labor que de 10 realmente. O sea que felicidades y gracias por dejar contar conmigo este ratito, que es un auténtico placer. Muchas gracias, Carlos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo empiezo a marcharme. Si te ha gustado, te invito a que escuches el próximo episodio del Podcast del Agua, donde te traeré un invitado con una historia increíble, con una profesión fascinante y sobre todo compartirá experiencias que te van a dejar sin aliento. No te pierdas nuestras redes sociales. De verdad ha sido un verdadero placer y un honor estar al otro lado del micrófono compartiendo con todos vosotros estos momentos tan apasionantes del Podcast del Agua. Antes de concluir, quiero agradeceros vuestra compañía en este viaje. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo en este capítulo con todas las secciones en las que hemos profundizado explorando los desafíos y soluciones que enfrentamos en el fascinante mundo del agua y sus distintos tratamientos. Mi objetivo ha sido brindaros información relevante y actualizada compartiendo conocimientos técnicos y experiencias de expertos en el sector. Si el podcast ha sido de tu agrado, te pido amablemente que me des tu apoyo y que me ayudes a llegar a más oyentes interesados en el tema. Si tienes la oportunidad, por favor dame tu valoración en tu plataforma de podcast preferida. Cada estrella cuenta y a mí personalmente me motiva.
a seguir mejorando y ofreciendo contenido de calidad. Además, si quieres escribirme y contarme qué te parece el podcast, en las notas del episodio te dejo mi mail para que me puedas contar tu opinión al respecto. Mi mail es daniel.herrero.marin@gmail.com. Tus palabras me inspiran a seguir adelante y me ayudan a crecer como creador de contenidos. Y si realmente te ha gustado el podcast del agua, te pido el favor de compartirlo con otros profesionales del sector. Nuevamente, gracias por formar parte de esta experiencia. Gracias de verdad por tus mensajes, comentarios y sugerencias. Siempre van a ser bienvenidos y estoy ansioso por seguir trayendo nuevos episodios llenos de información relevante y entrevistas con destacados expertos. En nombre del Podcast del Agua, gracias de corazón por tu apoyo y fidelidad. Esperamos seguir siendo tu fuente de información confiable y entretenida en el apasionante mundo del agua. Hasta el próximo episodio. Namaste.